este hermoso tema que es acerca de los oficios de Cristo. ¿Han escuchado acerca de los oficios de Cristo? ¿Sí? ¿Oficios de Cristo? Probablemente no sea algo muy común y también debamos pensar que no aparece el tema oficios de Cristo en la Biblia. Y tal vez quizás algunos podríamos decir, como no aparece en la Biblia, tal vez no sea tan relevante. Pero fíjense que Cristo tiene 3 oficios, ¿ya? Y dentro de estos 3 oficios sí aparecen en la Escritura. Y nosotros los vamos a ver y los vamos a recordar, y ahí entonces nos va a tomar sentido esto. ¿Para qué oficio fue ungido el Cristo? ¿Para qué oficio fue ungido este Cristo? Hablando de la persona, de la naturaleza humana de Cristo. Acá en la tierra, Él tuvo 3 oficios. ¿Cuáles son? Él fue, ¿cierto?, ungido para cumplir 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Ahora sí, ¿le hace sentido? ¿Ha escuchado en la antigüedad, cierto?, de 3 personajes o 3 oficios que había en la antigüedad: profetas, sacerdotes y reyes. El Antiguo Testamento nos habla de estos oficios. Y los unge. Se unge a un rey. A un rey se unge, ¿cierto? Exactamente. Entonces, Cristo fue escogido por Dios, fue ungido por Dios, por el Espíritu Santo, para cumplir estos 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Estos 3 oficios entonces los encontramos en el Antiguo Testamento. Y para eso podemos tener ahí Isaías capítulo 61, versos 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura, ¿cierto?, de la cárcel. En este pasaje, si nosotros nos detenemos y vamos viendo, podemos con detalle agrupar en cada uno de los oficios y poner cada una de estas cosas que corresponden a los oficios de Cristo, tanto como profeta, sacerdote y rey. Vamos a ver entonces en detalle qué significa esto, en qué consistió que Cristo fuese profeta. ¿Qué hacían los profetas en la antigüedad? ¿Se recuerdan? ¿Qué hacían? Eran los portavoces de Dios. Eran los portavoces de Dios, muy bien. Proclamaban la verdad de Dios, ¿cierto? Revelaban los planes de este Dios, ¿cierto? Venían delante del pueblo y guiaban a un pueblo hacia los caminos de Dios. Por lo tanto, Cristo, ¿cierto?, reveló todo el consejo de Dios con respecto a nuestra salvación. Y ahí entonces Jesús, ¿cierto?, cumple su oficio como profeta, porque Él nos revela todo el consejo de Dios con respecto a nuestra salvación, es decir, el camino al Padre. Fíjense que Lucas capítulo 7, verso 16, dice que todos aquellos que escucharon a Jesús tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Algunos de los profetas, fíjense que también realizaban milagros, ¿cierto? Sanaban. ¿Se acuerdan? En la antigüedad. Ya, Cristo Jesús, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, Él cumple todos estos, ¿cierto?, estas señales que requería el Antiguo Testamento. Pedro, Esteban, en el libro de los Hechos, hablan de este profeta que había sido anunciado por Moisés. ¿Se recuerdan que Moisés al pueblo de Israel, allá en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, dice que el Señor iba a levantar a un profeta y que a este iban a escuchar? Hablando entonces de Cristo,
este profeta que Dios iba a levantar para que a él sí lo escuchara. ¿Y cuáles eran las palabras? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles eran las palabras que salían de la voz del cielo cuando vimos estudiando Marcos? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué más? A él oír. A él oír. A él oír. Él es el profeta. Él ha venido a comunicar todo el consejo de Dios. Bueno, ahí les he puesto un poco cerca de los catecismos. Yo creo que esto va a estar también. La pregunta 43 desarrolla un poco más en profundidad acerca de cómo Cristo desempeña su oficio como profeta. La pregunta 43 del Catecismo Mayor de Westminster, si ustedes quieren anotarlo ahí, pero va a estar dentro de sus apuntes que yo les envío cada semana. ¿Cómo fue que Cristo, cierto? ¿Cómo fue Cristo nuestro profeta? Ya, en su propia persona, Cristo como profeta, cierto, su obra, lo que Él hace, Él nos reveló este propósito de Dios para la salvación de su pueblo, cierto. Este es el propósito de Dios, para darle el oficio a Cristo como profeta, es decir, Jesús mismo es la palabra de Dios. Juan, cierto, capítulo 1, verso 1, es: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo mismo hablando, cierto, la palabra. Y para esto, en esta pregunta, pueden anotar Juan 15:15. Dice: ya no lo llamaré más siervos, porque el siervo no sabe qué hacer, no sabe lo que hacer, no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se los he dado a conocer. ¿Ya? Allí el Señor, cierto, Jesús, el profeta de Dios, revelando todo este consejo de Dios. Cristo es la máxima revelación de Dios. Cristo es la última palabra de Dios. ¿Ya? Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cierto?, de muchas maneras. En otros tiempos habló, ¿cierto?, por los padres, de los profetas. En otros posteros días nos ha hablado entonces en estos días por el Hijo de Dios, a quien Él constituyó heredero de todas las cosas. Eso dice Hebreos, ¿cierto? Capítulo 1. Entonces Jesús mismo, Él lleva a cabo este oficio perfectamente. Ahora bien, ¿qué hace Cristo hoy como profeta en el cielo? Como profeta. Como profeta. Ya vamos a llegar a ese oficio ya, como profeta. ¿Qué creen que hace Cristo? Él subió a los cielos, ascendió a los cielos y terminaron sus oficios, los 3 oficios, profeta, sacerdote, rey, ¿terminaron? No. Cristo continúa enseñándonos por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Recordemos Juan, capítulo 14, verso 26. Cuando sus discípulos pensaban que iban a quedar solos, ¿cierto? Jesús les dice: yo no los voy a abandonar. Va a venir un Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. Cristo, el profeta, sentado a la diestra de Dios Padre, ¿cierto?, nos enseña a través de su Santo Espíritu su palabra. Sigue comunicando en este mundo los planes de Dios. Sigue revelando el camino, ¿cierto?, hacia Dios. Cristo como profeta entonces continúa activo, trabajando hasta el día de hoy. Y ahí pasamos entonces al segundo oficio. ¿Qué hizo Cristo como nuestro sacerdote mientras estaba en la tierra? Él se ofreció a sí mismo en la cruz por los pecados de su pueblo. Pregunta número 5. ¿Qué hizo Cristo
como nuestro sacerdote mientras estaba en la tierra. Y esto me encanta porque, si ustedes se dan cuenta, Cristo es sacerdote, pero al mismo tiempo el sacrificio. Y esto a mí me hace ¡pum! Me explota en mi cabeza. No entiendo cómo pudo suceder esto en el plan, en el decreto de Dios. Jesús mismo, este sumo sacerdote, ¿cierto?, se ofrece a sí mismo en aquella cruz por los pecados de su pueblo. ¿Cuánto más, dice Hebreos 9:14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Verso 28 del capítulo 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ese es Hebreos capítulo 9, verso 14 y verso 28. ¿Ya? ¿Lo tienen bien? Hebreos 9, 14 y el versículo 28. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Ya. Y pueden anotar también ahí pregunta 44 del Catecismo Mayor para que ustedes puedan leerlo también, ¿ya? Que habla más en profundidad de cómo Cristo, ¿cierto?, Él desempeña su oficio como sacerdote de manera un poquito más detallada. Ahora, ¿cuál es el poder, cierto, y el valor de aquel sacrificio dentro del ámbito sacerdotal, del oficio sacerdotal de Cristo? ¿Cuál es este poder que tenía y el valor, cierto, que tenía este sacrificio hoy en día? Cristo fue un sacrificio sustitutivo, ¿ya?, por el cual Él pagó por todos los pecados de su pueblo, asegurando así la salvación de ellos, ¿ya? Cristo fue un sacrificio sustitutivo. ¿A qué nos referimos con esto de sustitutivo? Bueno, en el sencillo sentido, ¿cierto?, y muy directo de esta frase es que Jesús toma nuestro lugar como sustituto por lo que justamente nosotros merecíamos, ¿cierto?, padecer. A eso se refiere este sacrificio sustitutivo. Ya Él toma este lugar que a nosotros nos correspondía. Efesios capítulo 5, verso 2. Fíjense que en este sentido de sacerdocio, del sacerdote de Cristo, siendo como Él el sacerdote y el sacrificio mismo, esto tiene un sentido bien fuerte porque aquí Él se ofrece como sacrificio a Dios. Y Él es ofrecido como sacrificio, ¿cierto? Y sacrificio sustitutivo de la pena de muerte que estaba, ¿cierto?, en contra de nosotros. El castigo que nosotros merecíamos, ¿cierto? Cristo mismo como sacerdote, ¿cierto? Él se ofrece a sí mismo como un sacrificio vivo, santo. Y por eso Pablo en 2 Corintios, ¿cierto?, capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Jesús. Entonces, Pablo en 2 Corintios 5, 21, él está diciendo, esta pena, este castigo, ¿cierto?, que estaba en contra de ustedes, este sacerdote ha ofrecido, ¿cierto?, delante de Dios Padre, un sacrificio. Miren, pero este sacrificio no es cualquier sacrificio. Él se ofreció a sí mismo. ¿Se dan cuenta ahí cómo cambiar las figuras de sacerdote, sumo sacerdote, pero al mismo tiempo el sacrificio, el cordero inmolado de Dios?
Dios. Y por eso tiene un valor y un poder enorme su vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver el valor, ¿cierto? Y el sentido de este sacrificio para nosotros. Es el que nos ha dado la libertad. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios, para que alcancen oportuno socorro. ¿Por qué? Porque el sacerdote ha ofrecido una vez y para siempre por los pecados de ustedes. Qué hermoso esto. Hoy día, esta mañana, podemos acercarnos entonces a este Dios, ¿cierto? Confiadamente. Número 7, ¿qué hace Cristo como nuestro sacerdote en el cielo? ¿Habrá terminado entonces aquí su sacrificio hoy en día? No. Ahí está la respuesta de mi querida Eva. Ahí está. Él intercede por nosotros con el Padre y nos bendice con toda bendición espiritual. Miren qué hermoso esto. Qué hermoso. Cristo Jesús intercediendo por nosotros delante del Padre, bendiciéndonos con toda bendición espiritual. Humanamente uno puede decir, oye, ¿cómo voy a interceder por Juan Carlos de nuevo? Y Jesús dice, Padre, yo di mi vida por él. Y no solamente eso, bendícelo. La obra que comenzaste en él, perfecciónala hasta el día en que yo tenga que volver por él. Imagínense, pon tu nombre ahí. ¿Y por qué es un sacerdote? ¿Por qué él es un sacerdote tan especial? Porque miren lo que dice Hebreos 2:17 para que lo noten. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos capítulo 2, verso 17. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Ya. ¿Cómo aplicamos esto a nuestros corazones? ¿Cómo vamos viendo esto a nuestro corazón? ¿Ah? ¿Tengo que yo expiar por mis pecados? ¿Tengo que pagar yo por mis pecados? ¿Tengo que de una u otra manera purgar mis pecados? Si tengo a alguien que está intercediendo por mí día a día, y no solamente eso, está hablando palabras de bendición para ti y para mí. ¡Qué hermoso esto! Y es así como Cristo continúa en el cielo. Él está todavía intercediendo por ti y por mí. Pregunta 8. ¿Qué hizo Cristo como nuestro Rey? Pasamos al tercer oficio. Hemos visto hasta ahora entonces dos oficios. El primero, profeta. El segundo, sacerdote. ¿Quién se anima a decir en pocas palabras a qué se refiere que Cristo es profeta? ¿Recuerdan? Muy bien, trajo el consejo de Dios para nosotros. Muy bien, George. ¿Alguien más? Cristo como sacerdote. Él, ¿cierto? Se ofrece a sí mismo como sacrificio, pero al mismo tiempo también es un intercesor. Es un sumo sacerdote, ¿cierto? Intercediendo por su pueblo y ofreciéndose como sacrificio. Muy bien, profeta y sacerdote, de los tres oficios de Cristo. ¿Y por qué es importante estos tres oficios de Cristo? Porque nos enseñan y nos muestran la importancia de su naturaleza humana acá en la tierra. ¿Me entienden? Va por esa línea. La naturaleza humana entonces, ¿cierto? Se abre y tiene estos tres oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Vamos a ver entonces el tercer oficio. ¿Qué hizo Cristo como nuestro Rey mientras estaba acá en la tierra? Miren,
Cristo destruyó todos los poderes del mal, todos los poderes del infierno, del pecado, de la muerte, a través de la obra expiatoria, ¿cierto? A través de su vida, que fue perfecta en aquel sacrificio en la cruz. Entonces Él, el Rey soberano, ¿cierto?, destruye a todos los principados. No hay dominio, no hay potestad, no hay nada que pueda hacerle frente a este Rey. Me encanta este pasaje y les invito a que ustedes puedan de una u otra manera aprenderlo de memoria. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Dice que Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, Cristo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este Rey, el Rey de Reyes, triunfando en la cruz. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? ¿Por qué necesitábamos esto? Desde la antigüedad, queridos hermanos, desde el Antiguo Testamento, cuando nosotros empezamos a ver la historia de este pueblo que es escogido por Dios, es un pueblo con un corazón ingobernable. Es un pueblo con un corazón que no respeta a ningún gobernante. Y este, Cristo, el Rey, viene, ¿cierto?, a ser el Rey y Señor de todo. Alguien que no solo les diga qué hacer como un profeta, ¿cierto?, a su pueblo. Alguien que no les diga, ¿cierto?, qué hacer solamente con un ejemplo, que los lidere por medio del ejemplo, que interceda por ellos, sino ellos necesitan un Rey. Alguien que les diga qué es lo que deben hacer. Imagínense qué hermoso. Y por eso ahí vamos viendo la importancia de estos oficios de Cristo. Cristo mismo es el Rey prometido a su pueblo. Ya Dios lo había anunciado desde el Antiguo Testamento. Dios había anunciado un Rey que iba a permanecer. Y este Rey no solamente sería un ejemplo para su pueblo, sino que Él mismo gobernaría, gobierna y gobernará, ¿cierto?, desde el corazón del creyente. Es decir, Cristo gobierna desde su corazón, transformando a su pueblo en nuevas criaturas, pertenecientes a este pueblo de Dios. Pregunta número 45, anótenla, del Catecismo Mayor de Westminster: ¿cómo Cristo desempeña el oficio del Rey? Para que puedan también seguir profundizando sobre este tema. Vamos ya casi terminando entonces, quedan 4 o 5 minutitos. ¿Qué hace Cristo ahora como nuestro Rey? ¿Ya? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su papel? Él, ¿cierto?, como Rey. Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Cristo sigue gobernando, ¿cierto?, sigue reinando. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso fue lo que le dijo a sus discípulos en Mateo 28. El Señor sometió todas las cosas, Dios el Padre sometió todas las cosas, ¿cierto?, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Incluso antes de eso, Él ya era la máxima autoridad. Él siempre ha sido el Rey.
Por lo tanto, queridos, esto nos invita, ¿cierto? La Escritura nos invita a que Jesús debería estar reinando plenamente en nuestros corazones, día a día. Él está llevando a cabo su reinado. Él está gobernando nuestras vidas. Aunque muchas veces, digamos, que se nos arrancan los tarros, Él gobierna. Aunque veamos que en este mundo, ¿cierto?, las cosas tal vez se ponen patas para arriba, Cristo sigue gobernando. Y Él es el Rey. Él es el Rey. ¿Qué es lo que hace Cristo? ¿Qué más hace Cristo por nosotros? ¿Qué más? Además de ser un cierto profeta, además de ser un sacerdote, además de ser el Rey, Cristo sí hace algo más. Cristo nos protege. Cristo protege a su iglesia, te protege a ti contra el asalto de los poderes de la oscuridad y lleva su reino a la gloria final. Esto tiene que ver con el plan, ¿cierto?, perfecto del Señor. Dios lo exaltó a lo sumo y le dio a Él el nombre sobre todo nombre. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando a que el Señor ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Esto es hermoso, queridos hermanos. Cristo está reinando, Cristo seguirá reinando y va a llegar un momento, ¿cierto?, en que se va a cumplir esta hermosa escritura. Sus enemigos serán puestos bajo los pies de este Rey. ¿Quiénes son aquellos enemigos? Aquellos que decidieron cortar, ¿cierto?, las alianzas con el Señor, como dice el salmista. Las naciones han conspirado en contra de este Rey. Han cortado todo lazo con el Rey. El Señor dice entonces, estos van a ser puestos bajo el dominio de este Rey. Dios sigue gobernando, sí, pero el Señor dice, va a llegar el momento preciso. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Ah? Nos va a llevar para arriba, nos va a llevar a gobernar con Él. Y mientras estamos aquí, Él nos sigue protegiendo, Él continúa protegiendo tu vida. Él continúa empeñado, ¿cierto?, en resguardarte, en preservarte, en saber que el Padre comenzó una obra en ti y será fiel en completarla, en cumplirla. ¿Puedes ver eso en tu vida? Amén. Quiero terminar con esto, queridos. Los tres oficios de profeta, sacerdote y rey eran distintos entre sí y no se sobreponían, ¿cierto? Es decir, un rey no era un sacerdote, o un profeta no era, ¿cierto?, un rey. Ninguno, un sacerdote no funcionaba como profeta o rey, y un profeta simplemente hacía el trabajo de un profeta. Nada de esto, no se sobreponían, no se confundían sin tratar de hacer rey. Algunos reyes, ¿cierto?, que quisieron ser de sacerdotes, ¿qué les pasó? Se volvieron leprosos. ¿Se recuerdan? ¿Quién fue uno de esos? ¿Se recuerdan qué es lo que le pasó a Saúl? Saúl ofreció un sacrificio, ¿cierto?, al Señor. ¿Y por qué lo ofreció? Porque él dijo, oye, los enemigos vienen, Samuel no se apresura, y entonces como yo soy el rey, el Señor de este pueblo, algo tengo que tener, pues, autoridad, ¿cierto? Y el Señor le dice a través de Samuel, Saúl, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Desobedeciste al Señor. Porque tú eres rey, no eres un sacerdote. Eso sucedía en la antigüedad. Ojo. Sin embargo, en Jesucristo, y esto es hermoso, se cumplen perfectamente estos tres roles de manera simultánea. Ahora que vamos a tener más, quizás, refrescamiento de estos tres oficios, al leer la Escritura, al leer
los evangelios, tú vas a poder ver cómo cada uno de estos oficios se manifiestan en la Escritura. Cuando Él está como profeta, cuando es el sacerdote guiando a su pueblo. Ahora que vamos a entrar a Marcos, los últimos capítulos, el sumo sacerdote, el sacrificio perfecto, ¿cierto? Está a punto de ser ofrecido. Y aquel rey de los que se van a burlar, tú, si eres el rey, el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Y Cristo cierra la boca, porque Él sabe que Él es el Rey de Reyes. Él es el profeta, Él es el sacerdote, Él es el Rey para bendición del mundo. Amén.